Esta tarde de jueves aquí en Odisea Cósmica, mesa completa, para recibir, hemos hablado un poquito ya acerca de la docuserie sobre Duki que emite la plataforma Netflix, pero para ahondar más sobre este material que nos ha parecido muy interesante, estamos con su director Alejandro Hartman. Sebastián, Lautaro y Eduardo desde la Radio Pública. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno. Y quería preguntarte, generalmente suelo caer en esto porque desde el lado del periodismo nos interesan ciertos temas. ¿Cómo llega Duki y este documental a tu trabajo? Mira, yo hago documentales hace muchos años, y en los últimos tiempos había hecho más que nada relacionados con true crime o algún tema más social o político. Alguien me propuso un poco del lado de la discográfica, tenían este proyecto y bueno, apareció mi nombre y les pareció interesante. Yo tengo una relación vieja con la música de otras épocas de los 90 porque hice muchos videoclips. Entonces bueno, es como un mundo que me interesa, que entiendo pero bueno, esto era otro desafío, ¿no? Hacer un documental es bien distinto a hacer un videoclip, pero bueno, era como unir un poco dos pasiones o dos intereses míos. ¿Y qué te pasó cuando ya lo tenías a Duki? ¿Lo descubrís a través de esto? No, yo ya lo conocía. Digo, yo soy mucho más grande, tengo 52 años, pero a ver, tengo hijos adolescentes y estoy siempre al tanto de qué es lo que pasa en la música, no necesariamente es lo que consumo, pero a ver, como yo empecé en los 90 trabajando con Ilia Kuriaki, de alguna manera tengo que ver con los inicios del hip hop acá en Argentina y de la música urbana, entonces es como un fenómeno que siempre seguí. Entonces bueno, cuando apareció el trap ya hace varios años, es algo que no consumo, pero sí estoy al tanto de qué hay, miro muchos videoclips, muchas veces para mis documentales o cualquier cosa que tengo que filmar, muchas veces miro videoclips como fuente de inspiración porque es un espacio de mucha libertad creativa. Entonces hay cosas súper interesantes en el mundo de los clips. Entonces obviamente me he topado con Duki muchas veces. Entonces cuando me lo propusieron me pareció interesante porque conocía, pero a la vez no conocía su historia, y cuando me adentré en su historia me pareció que había una historia posible, interesante de contar, que podía interesarle al público y en especial más allá de los fans de Duki, ¿no? Que podíamos abrir un poco el espectro y también que los padres de los fans de Duki pudiesen entender un poco este fenómeno. Y en el trabajo queda muy claro esta cuestión. Para fanáticos es alucinante. Bueno, yo también nací en el 73, tengo el consumo del videoclip muy presente. Y también me pasó de tener un registro de una parte de la Argentina de estos últimos años también. Bueno, sí. A ver, hay algo que está muy bien lo que decís. Digo, entender lo que está pasando ahora con la juventud sin entender lo que pasa con el trap, pero no solo musicalmente, sino como fenómeno que tiene que ver con las industrias, ¿no? Hay algo donde las redes y internet y todo esto que estamos viviendo ahora hizo que muchas industrias que funcionaban de cierta manera, por ejemplo la musical, tuviesen que cambiar mucho, porque bueno, un poco en el docu lo decimos, de repente estos pibes empezaron a hacer música por fuera de la industria y la industria se tuvo que amoldar a ellos. Entonces hay algo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo ahora, con una cosa, si querés, un poco más individualista, que tiene que ver con este fenómeno. Entonces bueno, hay muchas cosas que están ahí alrededor del documental. No es que focalizamos en ellas necesariamente porque básicamente seguimos un poco la historia de él, pero se desprenden este tipo de cosas. Che, Ale, Lautaro te habla. Y teniendo en cuenta esto que mencionabas más temprano, ¿no? Lo de la generación de música de los 90 y ahora un poco más actual, ¿viste? ¿Cómo ves o qué cambios ves en el recorrido de estos artistas más nuevos a diferencia de capaz de la época de los 90, teniendo en cuenta, ¿viste? Lo que mencionabas, todo lo que es la explosión de las redes sociales, lo viral, e incluso ponerle, qué sé yo, la simbiosis de todo el mundo del trap con el mundo del streaming, ¿viste? Sin ir
Sí, es súper interesante y es así, es tal cual vos lo describís. Es un mundo muy... A ver, yo lo noto bastante similar en realidad. Digo, la música es la música. Ujú, Obviamente hay gente que le parece que esto no es música y cosas por el estilo. Yo ujú. no estoy para nada de acuerdo con eso. La música es la música. Los artistas tienen siempre esa misma pulsión, esa misma pasión, esa libido de hacer arte. Eso me parece que es eterno, es intrínseco de la humanidad. Pero lo que sí yo noto en la escena es como una cosa muy vertiginosa. De eso habla la película, de la velocidad. Digo, algo que en los 90 tenían que hacer un recorrido mucho más complejo y por ahí mucho más largo, para hasta pegarse, como dicen ahora los chicos, hasta pegarla. Creo que hoy es todo mucho más rápido y vertiginoso. Entonces, lo que por ahí pasaba en algunos años antes, ahora pasa en meses. Ujú. Y eso tiene que ver con todo esto de lo digital. Entonces, me parece que esa es la gran diferencia. Y después lo otro tiene que ver con la posibilidad de autoproducirse. Eso es algo que realmente, digo, en los 90 hacer, digo, sí, la gente hacía demos en la Porta Estudio y grababan en 4 pistas y era muy difícil hacer música urbana porque la música urbana ya requería otro tipo de tecnología que era difícil acá en la Argentina. Y hoy eso está muy accesible, digo, está desde el celular. Entonces hay algo donde estos pibes pueden aparecer, probar, hacer, experimentar y bueno, y de repente pegarla por afuera de la industria. Y la industria tiene que ir a buscarlos. Después la industria sigue funcionando igual que siempre, ¿no? La Ujú. industria musical, que un poco los toma y después puede terminar desechándolos, ¿viste? Que es bastante cruel. Ujú. En eso se parece bastante. Y en ese sentido que decís de agarrar y después desechar y también toda esta vertiginosidad, ¿notás algo ahí, no? De aparecer, desaparecer. ¿Cómo ves, por ejemplo, la aparición de los nuevos artistas que hacen un boom y después es todo muy, muy, muy Bueno, explosivo, lo que como mencionás? Bueno, yo creo que, digo, a ver, la peli no se mete del todo en eso con Duki porque Ujú. nosotros, digamos, nos focalizamos en un periodo de él, pero sin duda, pero está, al final de la peli un poco se habla de eso, porque él llega a tocar en el Bernabéu y el disparador de la película es, bueno, ¿qué sigue después en realidad no con River, en relación a River, le preguntan, ¿qué sigue después de esto? Ujú, Bueno, después viene el Bernabéu y después, ¿qué sigue? ¿Qué más podés hacer? Y tenés que hacer otro disco Ujú. que la pegue increíble. Entonces hay una cosa en relación al éxito y a pegarla, que esa vertiginosidad hace muy complejo mantenerse, porque obviamente en términos psicológicos, en términos de lo que uno vive, uno como artista, ¿no? Lo que les pasa a ellos, pero que nos puede pasar bueno, a todos los que estamos en el mundo del espectáculo un poco, es bueno, ¿qué haces después de que llegas a ciertas cosas? ¿Cómo seguís? ¿Cómo Es te algo que le pasa a los renovás? deportistas, a todos. Pero si tenés 27 años y ya hiciste todo, porque yo hice una película hace algunos años, hice una película sobre Fabricio Oberto, ¿no? Que es ujú. un Ujú. deportista de la generación dorada de básquet, que es campeón olímpico y campeón de la NBA. Digo, más que eso en su deporte no se puede, no existe. Y a los 40 se queda jubilado porque es así el deporte, porque el deporte tiene esas características. Pero tiene 40 años, ya es un hombre, es distinto. Eh, Acá es todo más vertiginoso todavía. A los 25 o a los 27, como en el caso de Duki, podés haber hecho todo. Y bueno, y tenés Ujú. que hacer ahora de vuelta algo genial o Ujú. entender que la vida es así. ¿No? Hay algo de Ujú. eso y yo creo que ahí las redes y la vertiginosidad en la que vivimos un poco atenta contra eso y te puede volver un Ujú. poco loco. Y creo que la peli, entre las varias cosas de las que habla también un poco de eso. Ujú. Alejandro, te escuchaba atentamente y Seba te saluda. Entiendo Hola. que me quedé con esta refe que tiraste de los clips, que te gusta mirar videoclips. Ujú. Eh, y eso lo llevé a que te gusta meterte en el barro también, o sea, en la profundidad un poco. ¿Nos querés contar algo que te haya llamado la atención de Duki? Porque lo que tenemos frente a lo que escuchamos, a lo que vemos, lo que hace en sus redes sociales es una estrella, ¿no? Lo venías describiendo recién. ¿Algo que lo humanice un poco más, que te haya llamado a vos la atención? Bueno, a ver, él es una persona muy, a ver, es como para mí es un gran artista y parte de su personalidad tiene que ver con eso.
hay algo donde él está muy... A ver, es una gran estrella, pero también es muy tímido. Es tremendamente tímido. Y de hecho parte, no sé, la entrevista que yo hice con él fue como difícil, fue larga, porque justamente había que romper un hielo. No fue sencillo hacer la entrevista. Él es súper tímido y también es una persona muy pendiente de los demás, súper pendiente de los demás. A la vez vive agobiado porque tiene, no sé cuántos, 15 millones de seguidores en Instagram. Sí. Y no puede, en un momento le empezaron tuvo una situación con WhatsApp, dejó de usar WhatsApp porque le habían hackeado el teléfono y cosas por un desastre. Digo, vive bajo una presión que debe ser intolerable, porque el nivel de fanatismo es demencial. Yo estuve, no sé, en Madrid, fuimos a filmarlo del Bernabéu, y la fila, estábamos todos en el mismo hotel, y la cola que había día y noche, tipo, yo salía a la noche a cenar, volvía a las 11 de la noche y había una fila de pibes que estaban para nada, porque Duki no iba a salir. Claro. Y eso durante días, ¿entendés? Entonces vivir bajo esa presión es tremendo, y a la vez él está súper pendiente de los detalles y de las personas. Y no sé cómo decirte, es como, no sé, el día que se estrenó el docu, viste, se acuerda y empieza a mandar mensajes agradeciendo y felicitando. Y vos decís, bueno, esa superestrella no haría eso, y sí hace eso y está pendiente de los detalles. Es un pibe, digo, al final del día es un pibe de acá, de la Paternal, que es donde estoy yo, y un poco si en el docu se ve a la madre, al hermano, a la hermana, al padre, y te das cuenta que hay algo de gente común. Sí. Y eso él lo tiene, claramente. O sea, entonces puede ser una superestrella y a la vez ser Mauro, puede ser Duki y puede ser Mauro. Y conviven los dos en la misma persona. Y en ese relato, en la película Alejandro, yo les contaba y les compartía lo que me había pasado un poco a mí, a los compañeros. Hay como cierta tensión y hay también, al menos me pasó a mí, como cierta angustia. Y una angustia como reflexiva, y que lo pone también a él en un lugar de un tipo muy inteligente. Pero sin dudas, pero bueno, eso es de vuelta, digo, cuando yo digo es un gran artista, Sí. A ver, digo, más allá de mi gusto personal, hay algo donde vos te das cuenta que él tiene una sensibilidad y tiene una inteligencia. Y en general, quienes llegan a esos lugares, digo, siempre hay una idea de que, bueno, de que la gente llega a los lugares inmerecidamente o por suerte o porque tuvo... Por supuesto que siempre hay la suerte y el azar ayudan muchísimo, pero es muy difícil llegar a ese tipo de lugares si no sos inteligente. Las inteligencias no son solamente, o la inteligencia no es solamente, digo, resolver problemas de matemática. No, por eso mismo que puede tener muy poca se cultura, nota. que es el caso de Duki, a pesar de que no terminó el secundario, digo, él es muy culto y muy instruido. Pero quiero decir, yo en estos años haciendo documentales conocí, no sé, muchos futbolistas, deportistas de elite, que decís que gente súper, súper humilde, con muy poca instrucción y que te das cuenta que tiene una inteligencia. Y bueno, Duki es uno de esos, claramente. Entonces, él es súper inteligente. Justamente en parte de la entrevista no fue sencilla porque es tímido y a la vez sabe a qué se está exponiendo y está como todo el tiempo como viste un procesador. Sí, Te das cuenta que está al mismo tiempo que te está respondiendo, está pensando si lo que está respondiendo está bien o no. Uno a veces, yo cuando hago este tipo de entrevistas hablo suelto, ya no estoy pensando, pero yo me doy cuenta que él sí pensaba. Entonces, bueno, tiene esas características, obviamente. Si no, no estaría donde está. Es así. De eso estoy seguro. Más allá de que te guste o no te guste. Entonces, ¿le atribuís un poco a su inteligencia el éxito que ha tenido? Es que, si te fijas, si ven la peli, van a ver que Duki, o Mauro, en ese entonces, desde que tiene, no sé, 15 años o 16 años, tiene un plan. Y él lo dice. Él descubre, no sabe qué hacer de su vida. Descubre el mundo de lo urbano con el longboard y después descubre lo de las batallas y de repente se da cuenta que tiene un talento. Eso sí, tiene un talento, puede rapear. Digo, no todo el mundo le salen las rimas y de repente descubre que en realidad lo que le gusta es la música y entonces se traza un plan, ¿viste? Y traza un plan, yo voy a ir a ganar el 5.º escalón porque eso me va a permitir hacer esto y entonces voy a llegar a esto. Y te das cuenta que siempre tiene un plan. Para planificar tenés que tener alguna clase
capacidad de ajedrecista. Total. Es como una especie de ajedrecista de su propia vida. Y inclusive caer y drogarse mucho y pasar los momentos que él pasó, también son como parte de ese plan, en algún sentido, porque si no, él no tiene temática, él tiene que hablar de su vida, entonces tiene que vivir la vida. Digo, hay algo muy, muy cerebral en el fondo. Y para mí eso es admirable, es re interesante como fenómeno. Bueno, para mí es interesante conocer una persona así. Alejandro, te saco un poquito de esta película. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Porque la verdad venís ofreciendo, sobre todo festejo, yo al menos, y acá en Odisea Cósmica hay muchos documentales tuyos que han sido todo un suceso. Bueno, muchas gracias. Mira, acabo de terminar medio esta semana, la semana anterior, una peli documental sobre Gilla Murano, que va a salir en Netflix, supongo que el año que viene. Ahora salió una serie que no tenemos nada que ver con eso, pero entonces, que es de ficción. Nosotros hicimos un documental que creo que, espero que guste. Es muy interesante, creo que tiene una perspectiva diferente y van a conocer un personaje muy único y algunos aspectos del caso y de toda esa historia que creo que nunca se contaron, súper inéditos y con personajes bastante entretenidos, interesantes y bastante loca. Está bueno. Bien, y quería preguntarte también, ¿ficción? Tengo muchas ganas, si hay algún productor con algún proyecto bueno. Mira, justo acá estoy escribiendo una cosa, una idea de una serie. Está acá en mi compu. Bueno. en la pestaña de atrás. Pero si hay alguien que tenga ganas, me encantaría, porque de hecho yo empecé haciendo ficción, hice bastante ficción en otros momentos y bueno, después me tomó el documental y que me encanta, pero también la ficción me gusta mucho, así que ojalá. ¿Ficción de qué te gusta escribir? No sé bien, no true crime. Siempre meto algo un poquito de thriller o algo así, pero en general es un poco más psicológico. Ahí está. Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos encantó a nosotros la película. Somos así un poco fanáticos de tus trabajos, debemos decirlo, en la Odisea Cósmica. Estuviste también en La Plata con tu película sobre el Nacional Buenos Aires. Abriste en su momento. Esa es la peli chiquita independiente, las que produzco yo, las que no son de Netflix. Esas son más difíciles de difundir, así que gracias. La hermosa película. Pueden ver en YouTube. Sí, ¿está en YouTube? Sí, está en YouTube. Si ponen el Nacional y mi nombre, Alejandro Hartman, aparece. Muy bien. Y fue parte de la apertura del Festival Queer aquí en la ciudad de La Plata. Allí la vimos y hermoso. Estuviste presente. Alejandro, te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por la comunicación con la radio pública. No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que la gente vea la peli y les guste. Así será. Alejandro Hartman, director de Rockstar Duki, y el título, la bajada es Desde el fin del mundo. Me encantó, sí. La verdad que es muy interesante, te atrapa el relato y hay una tensión que solo Hartman creo que sabe mantener, ¿no? Por todos sus trabajos, que la hace aún más vertiginosa. Un poco como es, y él lo acaba de decir, ¿no? La vida de Duki, ¿no? Ese estrellato. Sí, me sorprendió esta cuestión que comenta, porque algo que hace Hartman, por lo menos en este último tiempo con los documentales, es hacer entrevistas, realizar entrevistas. Sí, claro, ¿no? Es una entrevista mano a mano. Sí, recordemos algunos. El documental de Nair Galarza, es de él. El trabajo sobre José Luis Cabezas. El primero y muy famoso de Netflix fue El Carmel, sobre la muerte de García Belsunce, que tiene así como un detalle que lo spoileo y ya en algún momento lo pude entrevistar por este tema, donde nadie llora. Nadie se conmueve por la muerte. Nada. Y Nacional Buenos Aires, que habla un poco de la lucha feminista dentro del centro de estudiantes y por parte de la gente del Nacional Buenos Aires. Duki es la
la última película, ahí nos anticipó que es el director del documental de Gilla Murano. Tremendo, que... Yo sabía que iba a salir por Netflix un documental, pero no sabía que era de Alejandro El otro Hartman. día estuvimos charlando de eso, de que iba a haber otra serie, Sí. documental. No, esto para dijo serie o Claro, documental. porque hay una serie Hay una serie ahora. todos en Flow. Yo Ahí va. sabía que venía algo en Netflix, pero no sabía que era un documental de Hartman. Sí, Bueno. me pareció muy interesante su visión, ¿no? La capacidad que tiene para interpretar a las personas. Esto que comentó de que Duki está todo el tiempo como planeando y que mientras él lo entrevistaba Sí. sentía como Duki estaba pensando, ¿no? Esa visión, esa capacidad para interpretar a las personas le da su toque especial. Sí, y esto que uno remarcaba, él lo explicitó, ¿no? Yo me refería también a la inteligencia como la capacidad de poder ir adaptándose a distintas Totalmente. cuestiones de la vida, no solamente al conocimiento intelectual. Y en eso es hermosa la película. Es un registro para fanáticos, pero también es un registro para entender muy bien esta época, o la época de estos artistas. Está muy interesante, me gusta cómo dirige y cómo construye La verdad que sí. realidades, ¿no? Sí. Porque le hubiera hecho muchas más preguntas No, sí, sobre siempre Duki viste que no. directamente, Sí, sí. pero no, bueno, hay que ver el documental. Me hubiera gustado preguntarle, viste, en el tráiler hay un momento en el que aparece Charlie mencionando lo de menos autotune. Menos Ah, autotune. bueno, no te voy a spoilear. Es una de las partes más interesantes del documental por lo que dice Duki respecto a eso. Claro, porque aparte mencionó que Duki está como muy pendiente de Bueno. todos los detalles, de lo ajeno, entonces... Esa es una perlita del documental que a mí me pareció, cuando la escuché, dije, este tipo sí que la tiene clara. Yo no sé si eso aparece en el documental, o sea, la refe que voy a hacer, pero lo ha dicho en varias entrevistas, cuando era más pendejo todavía, yo sin el autotune no podría cantar. Dijo Claro. eso directamente. Sí. Eso él no lo oculta. Pero bueno, no voy a spoilear esa parte. Perfecto. Miren Está bien, la está bien. película. No, yo estoy diciendo esa- una entrevista que dio en un stream Sí, hace sí. mucho. Hay Sí. mucho material también de archivo y muchísimos testimonios. Es imperdible realmente. A mí me gustó y mucho. Gente, hacemos la última pausa musical aquí en la 97.1.